Como estamos hablando de salud, Sí, vamos a hablar la relación que tiene la alimentación con la salud y un poco la leyenda urbana que hay alrededor de eso que hablábamos fuera de cámaras, que era la sanación por alimentación, y tú me corregías y era que no, que era prevención. Entonces, para que lo desarrolles un poco. exacto. Ahí está un poco la historia. O sea, no hace falta que expliquemos la evidencia entre una correcta alimentación y la salud, Bueno, pero, habría gente todavía que igual habría que explicárselo, ¿eh? Porque... pero sí que es cierto que hay un error importante en el tema de la nutrición y es extrapolar entre contextos que no tienen nada que ver. Y no es lo mismo, digamos, cómo reacciona el cuerpo a determinados alimentos o a determinada forma de alimentación en pacientes o en personas sanas, a cómo reacciona el cuerpo en pacientes que ya tienen una patología instaurada. Por ejemplo, ejemplo tonto. Oye, es que un exceso de proteínas daña el riñón. No, o sea, un paciente que tiene un problema renal no puedes darle un exceso de proteínas porque le agrava su patología. Pero un paciente sano que no tiene esa patología no implica que por un consumo más elevado de proteína vaya a producirse un daño renal. De la misma forma, el tema de la sanación a través de alimentación, o sea, está claro que alimentarse de forma correcta es un factor protector de muchísimas enfermedades, pero una vez que hay una enfermedad instaurada, no No implica implica. que alimentarte bien vaya a curarte. O sea, y puede haber... Pero, perdona que Sí, te interrumpa aquí. Puede, o sea, si tú en ese proceso de la sanación a través de, por ejemplo, de una medicación o de un sí. tratamiento y tal, ¿la alimentación también te va a ayudar? O O sea, sea, no te la va a curar, evidentemente, eso es, lo tenemos claro. Pero, o sea, ¿puede ayudar y a mejorar todavía el resultado final? o sea, es imprescindible alimentarse bien. O sea, fíjate, depende de la mejoría, la puedes notar dependiendo de dónde vengas. O sea, es decir, si ya eres una persona que se alimentaba bien, Sí. evidentemente cuanto mejor te alimentes, mejor va a ser tu estado físico. Si ya te alimentabas bien de antes, pues sigue haciéndolo como lo estabas haciendo hasta ahora. Si te alimentabas mal antes de estar con esta enfermedad, o la enfermedad X, joder, lo suyo es que empieces a alimentarte bien, aunque solo sea por encontrarte mejor. No te va a revertir tu patología, pero seguir comiendo como una mierda no te va a ayudar, eso desde Eso luego. O desde luego. sea, Y lo vamos a remarcar porque yo soy también de los que piensa, puedes darte un capricho de vez en cuando, creo que ahí estamos de acuerdo, pero al final mantener una dieta equilibrada y sana a lo largo de una semana, yo creo que es lo más óptimo y lo más sensato. claro, ahí está. Mira, si quieres seguimos con el tema este de sanación y tal. Sí, 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 perdona, ¿eh? Hay determinadas patologías, por ejemplo, vamos a irnos a un síndrome metabólico. Síndrome metabólico es un cajón desastre de, vamos, del metabolismo. Es decir, al final acabas teniendo pacientes, pues, no ya con sobrepeso, sino con obesidad instaurada, que acaban teniendo resistencia a la insulina, es decir, una diabetes tipo 2, acaban teniendo hipercolesterolemia, vamos, eso, un cajón desastre para que se entienda. Eh, si tú has llegado hasta ahí con malos hábitos, ya sean por el motivo que sea, que va mucho más allá de la fuerza de voluntad y de todo este tipo de historias reduccionistas. Evidentemente, volver a instaurar una buena alimentación, una actividad física, a largo plazo sí que te puede revertir esa situación. Es decir, tú puedes tener un paciente medicado con hipoglucemiantes orales, con estatinas, con antihipertensivos, tal, que a largo plazo, en un plazo de meses, un año, 2 años, consigues que este paciente vuelva a tener una actividad física considerable, tenga una alimentación adecuada, puedes incluso acabar retirándole la medicación. Dicho esto, otros contextos que no son extrapolables, por ejemplo, y estoy escuchando mucho, por desgracia, en redes sociales, pacientes oncológicos. Que si tal, que si el azúcar, la mitocondria y el que si le quitas los carbohidratos al cuerpo y le cortas el alimento a las células tumorales. O sea, es como, imagínate, tener un puzzle de 500 piezas,
poner 3 piezas y dices, ya lo tengo hecho. Carbohidratos, célula tumoral, curación. O sea, la siguiente pregunta que le haría a esta persona es, disculpa, ¿tú eres imbécil? O sea, no. O sea, esto no funciona así. Es decir, que un consumo ya no de azúcar aislada, sino de ultraprocesados, de malos hábitos, pueda acabar desencadenándote un porque son factores de riesgo, no factores determinantes, sino factores de riesgo, no implica que una vez instaurado el cáncer, tú cortes el consumo de carbohidratos o empieces con ayunos o con historias y eso se vaya a curar. Primero, no estás entendiendo lo que es un paciente oncológico. Segundo, estás pasando por alto los estadios del... Es decir, alguien que te viene a hablar de las mitocondrias y los carbohidratos tal, estás ignorando que hay determinados estadios, un estadio 4, un metásico, es decir, que el tumor ya ha invadido otros órganos del cuerpo, huesos, Eso ya es incurable. O sea, ¿vas a venir tú a decirle a alguien que si... O sea, y es que lo he escuchado en redes sociales últimamente de, no tal, déjate los carbohidratos y... No, esa persona no se va a poder curar. Pero bueno, por desgracia eso siempre, y no solo en este mundillo, ¿no? Yo creo que siempre hay mucho vendehumo aprovechándose de la situación de las personas, ¿no? Claro, y ese es un poco el fallo, que al final hay veces que vemos la nutrición desde un punto de vista muy reduccionista, de vía metabólica, macronutriente, tal. No, o sea, hay una persona o hay un paciente detrás de todo eso. O sea, y siguiendo con el hilo de un paciente oncológico, dices, vale, pues es que el ayuno, porque activa la vía, la AMPK, que es la contraria de la vía mTOR, por tanto, esta ruta metabólica. O sea, sí, a lo mejor es que tienes un paciente que no puede comer, o sea, porque está con la quimio que está destrozado, que no tiene hambre, que tiene llagas. O sea, ¿qué ayuno le vas a meter si ya está ayunando? O sea, y tienes que, claro, dependiendo del tipo de tumor, entre un 20 y un 40% de los pacientes acaban falleciendo por caquexia, que es un grado de delgadez extrema. Es decir, le están metiendo corticoides, seguramente, y esto aumenta el catabolismo proteico. Estás con las quimios, o sea, se está consumiendo el paciente y tus soluciones, déficit calórico, ayuno, dieta cetogénica, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, tú necesitas que tu paciente coma para que siga vivo más tiempo, porque se te está consumiendo. Porque todo eso que estás diciendo entendamos que es más leña al fuego, ¿no? Exacto, o sea, tú tienes un paciente que ya está perdiendo peso a ritmos acelerados y le estás privando un macronutriente que se ha visto que tiene una función de señalización a la hora de mantener masa muscular, le estás acortando la ventana de alimentación cuando a lo mejor no tiene ni ganas de comer. O sea, no se entiende el contexto de un paciente y no podemos hablar de tratamiento a través de la alimentación fijándonos en una ruta metabólica y en un macronutriente. El papel lo aguanta todo, pero tú no tienes una ruta metabólica delante, tienes una persona. O sea, y con un contexto mucho más allá de un macronutriente. Vale. Ahora que te has puesto también con este tema, que era otro que te quería preguntar, no sé si lo habíamos mirado en el guión, pero era sobre qué pensar, o sea, ya fuera del contexto este que lo has dejado claro, el tema del ayuno, ¿cómo lo ves? Tío, el tema del ayuno, a la hora de beneficios para la salud en pacientes sanos, ya no en... Sí, pacientes sanos, en general. Personas sanas, no pacientes, disculpa. Sí. Beneficios clínicos o beneficios sobre la salud no se ha visto que tenga exagerados. Es decir, otro de los fallos importantes a la hora de entender la nutrición. O sea, que algo dé un beneficio, o sea, o que algo tenga una determinada cualidad, no significa que ese beneficio sea lo suficientemente grande como para provocarte un beneficio claro sobre tu salud. Es decir, ¿qué pasa con el ayuno? Pues que sí activa más la autofagia, que es el reciclaje de los orgánulos celulares. Pues que tiene, que sí mejor regulación de la glucosa por las vías catabólicas que se activan, etcétera, etcétera. No se da en un grado suficiente como para que te dé beneficios claros para la salud. Es decir, ¿te sientes cómodo ayunando porque dices, mira, es que a mí lo de hacer 5 comidas al día no me va, yo prefiero hacer 2 o saltarme el desayuno porque es que entro a trabajar a las 8 y me da por culo levantarme antes y prepararme el desayuno tal? Está perfecto. O
sea, está perfecto. El ayuno no tiene ningún tipo de... El ayuno intermitente no tiene ningún tipo de perjuicio. Ahora bien, dicho esto, sí que se ha visto que las vías metabólicas activadas con el ayuno son las mismas que se activan con la actividad física. O sea, es decir, que al final, a la hora de buscar beneficios, en vez de romperse la cabeza con, oye, ¿y si como esto me rompe el ayuno y si tal, no sé qué, no sé qué? Los mismos beneficios y de una magnitud mayor se consiguen con la actividad física. Y bueno, pues el que se sienta cómodo con los ayunos, perfecto, pero no tienes la necesidad de ayunar para obtener un beneficio para la salud. Claro, yo ahora mismo también porque se me olvidan las cosas, pero veo bastante información de esto porque es un tema que me gusta, pero hablan sobre bastantes beneficios aparte del tema que has dicho. Entonces, ¿todos esos beneficios de los que se hablan son como un poco leyenda urbana? O sea, no están demostrados científicamente, al menos. Pueden estar demostrados, pero lo que te digo, o sea, al final tienes un beneficio, pero del 1 al 10, ¿cuánto es ese beneficio? Porque no es lo mismo si es un 8 sobre 10, la magnitud del beneficio, que si es un 1 sobre 10. Es decir, al final pueden activarse eso, pues, determinadas rutas metabólicas o pueden darse determinadas situaciones, pero que la cuestión es si eso es relevante o no. Como para decir, no, mira, es que hay que hacer ayuno porque X motivo. Hasta ahora no se ha visto que sea así. Yo es que yo lo hago. Entonces, yo, por ejemplo, sí que es verdad, no lo hago siempre, lo hago intermitentemente, sobre todo lo hago cuando trabajo de noche porque me es más fácil hacerlo. Me es más fácil tirarme 15, 20 horas sin comer. Y la verdad que lo noto a nivel de organismo, sí que me noto quizá mejor, más ligero, se me regula un poco el tema, por ejemplo, también intestinal. No sé, noto que mi cuerpo, no a lo mejor te voy a decir que es algo súper beneficioso, pero sí que noto, porque yo creo que al final eso tú lo notas, como que tu cuerpo funciona mejor. No, ya te digo, no es algo milagroso, que la gente no se piensa aquí que me va a dar un superpoder, ¿no? Pero sí que noto como ese pequeño beneficio de que el cuerpo como que funciona algo mejor. Claro, o sea, quien note ese beneficio a nivel individual está perfecto. O sea, y si te sientes cómodo con un ayuno intermitente, está perfectísimo. La cuestión es, alguien que no haga ayuno intermitente, y es porque al final es por ahí por donde se coge la ciencia y las estadísticas, de decir, vale, este beneficio que notas tú, si lo extrapolamos a 1000 personas, ¿cuántas lo van a notar? Claro. Que es ahí un poco con lo que tenemos que quedarnos. Habrá gente que no sienta eso, incluso hay gente que dice, hostia, es que si no desayuno estoy más cansado o me mareo tal. Sí, pues depende de la persona. Claro, dices, pues es que el ayuno intermitente no es una herramienta para ti y no pasa nada. Ya está, O sea, claro, correcto. No creo que sea para todos, también estoy de acuerdo. pues eso, y al final vale, y alguien que no haga ayuno intermitente se va a quedar sin beneficios para su salud, pues tampoco creo. O sea, si te provoca un bienestar subjetivo, perfecto, sigue con ello. Pero al final esta moda de prácticamente es que si no haces ayuno te estás suicidando. O sea, No. que lo ves mucho Sí. y dices, no es para eso. ¿Conoces de esto? Que se hayan hecho de, por ejemplo, 1000 personas haciendo ayuno y a ver quién... Se han hecho estudios de comparación y muy buenos sobre el tema. O sea, sobre todo donde más se han llevado ha sido en tema de pérdida de peso. Y dices, vale, cogemos unas personas, misma dieta, pero le distribuimos las calorías de forma distinta. A unos les ponemos 3 comidas y a otros les ponemos 2 comidas. Es decir, las mismas calorías, pero unos repartidos en 3 a lo largo del día y otros en 2 metiendo un ayuno de 8 horas o de... ¿De cuánto 16. se considera el mínimo para que sea un ayuno? 8 horas sería lo que te pasas durmiendo, así que 16 horas, es decir, al final saltarte una comida, por así decirlo, saltarte el desayuno o saltarte la cena. Más o menos es un poco la práctica habitual. O sea, ayuno es básicamente el tiempo que estás sin comer, que puede ser de 1, 2, tal. Práctica habitual de dietética, dices, vale, 8 horas de alimentación, 16 horas sin alimentación. Y esos son un poco los protocolos que se implementaron en el ensayo clínico y se vio que a mismo déficit calórico, da igual que hagas ayuno o no, todos perdieron el mismo peso. O sea, es decir, y lo dicho, hay gente que dice, hostia, es que a lo mejor prefiero saltarme el desayuno, pon que voy a perder peso, estoy en déficit, voy a pasar hambre. Prefiero saltarme el desayuno y que las otras 2 comidas, comer más cantidad y decir, hostia, pues lo llevo mejor.
Claro, comer más cantidad en 2 comidas, dices, lo llevo un poco mejor, aunque a largo plazo acabes teniendo hambre, porque lo vas a pasar igual de mal cuando estás en pérdida de peso, Bueno, sí, sí. pero... Yo con el tiempo lo he aprendido a controlar un poco, la de esto. Sí que es verdad que cuando ya noto que se va acercando la hora, 2 horas de que me, digamos, porque normalmente, mira, para que lo entiendas, yo por ejemplo trabajo de noche, de 8 Sí. de la noche a 8 de la mañana. Yo entro a las 8, entre las 9 y las 10 de la noche hago una primera comida, Sí. cena, para mí es una comida, la gente dirá cena, y luego en torno a la 1 de la mañana, 2, hago la otra. Y ya entonces ya no vuelvo a comer hasta el día siguiente a esa misma hora. Pero claro, Vale. es lo que dices tú, al final acabas comiendo, quizá no tanto como si repartieras las comidas, pero sí que haces una comida más saciante que la que harías normalmente. Claro, ¿dónde se ha visto el beneficio del ayuno intermitente en gente fuera de un ensayo clínico? Que al final, o sea, si tú no llevas tus calorías contadas, no tienes tu dieta hecha y toda la pesca, si tú en vez de 3 comidas haces 2, acabas comiendo menos que si hicieses 3 sin contar calorías, por así decirlo. O sea, es decir, esto también que se dice, no, tal, es que si haces ayuno, luego acabas súper compensando en las otras comidas. No, o sea, si tú ponte que haces 3 comidas de 700 kilocalorías, si lo pasas a 2 comidas, no vas a acabar comiendo 1050 en cada una de las otras 2. O sea, vas a comer a lo mejor 900 y ya te estás metiendo un déficit calórico extra solamente con saltarte una comida. O sea, es ahí ese beneficio de estoy comiendo menos sin comerme la cabeza de contar macros y este tipo de cosas. Luego otra cosa que siempre se ha puesto un poco, ya que estamos metiendo aquí el tema, ¿es bueno hacer un entreno en ayuno? Si buscas rendimiento, no es bueno. O sea, es decir, está claro que entrenar en ayunas, o sea, tú coges, cenas, te vas a la cama, hay un periodo de 8 horas de ayuno, en el que, pues, el cuerpo en reposo lo que más consume son ácidos grasos. Es decir, en tu tejido adiposo, 90 y tantos % de energía procede de los ácidos grasos. Luego, ¿qué está consumiendo mientras tanto tu organismo para mantener la glucosa en sangre? Está comiendo tu glucógeno hepático, es decir, el glucógeno que tienes almacenado en el hígado va poquito a poquito saliendo a sangre pues para abastecer que sea el corazón, que sí al cerebro, en las cantidades que necesita. Tú te levantas y puedes entrenar, tu glucógeno muscular está intacto. Sigue habiendo probablemente aminoácidos en sangre de la cena que te hayas pegado el día anterior. Es decir, a nivel usuario, ¿te apetece entrenar en ayunas? Puedes entrenar en ayunas perfectamente. Es decir, no vas a tener a nivel amateur una pérdida de rendimiento que dices, Dios, es que no puedo mover. No, eso no pasa. Deportistas de élite que sí que van al milímetro, no es lo aconsejable. Hay una pérdida de rendimiento que, por poca que sea, si eres un deportista de élite, no te interesa perder una pizca de rendimiento. Claro. Y luego, pues también se hablaba mucho del tema de, no tal, es que entro en ayunas porque así aumenta la tasa de oxidación de ácidos grasos, así pierdo más grasa, tal. Está visto que en el cómputo de 24 horas es irrelevante. Es decir, que tú oxides más ácidos grasos en un momento dado del día no implica que vayas a perder más peso corporal. La pérdida de peso corporal va marcada por tu déficit calórico. Tú entrenas en ayunas, consumes eminentemente ácidos grasos, porque al final es lo que tienes en sangre después de un ayuno, tu cuerpo consume eso, pero es que luego con la realimentación, el resto de las horas del día, el consumo de ácidos grasos por parte del cuerpo se reduce y se acaba compensando. En cambio, gente que entrena desayunando, nivel amateur, seguimos diciendo, aunque tenga una tasa de oxidación de ácidos grasos menor durante el entrenamiento, luego durante el día aumenta un poquito más. Es decir, en el cómputo global de 24 horas estamos en tablas. Bueno, mira, por lo menos así quitamos un poco de leyenda, ¿no? Con esto y aclaramos. Supongo a gente le servirá para aclararle un poco.